Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva previa de un juego en campaña de mecenazgo. En este caso vamos a hablar de Colosseum. Colosseum es un juego clásico de 2007 que fue creado, que siguen siendo sus autores Wolfgang Kramer y Markus Lübbe, un juego desarrollado por Fantasia Games y que tiene un nuevo arte actualizado, con portada, como veis, de Demico, con arte gráfico de Ian O'Toole y que voy a tratar de explicaros qué es lo que ofrece. Quiero haceros saber que este juego tiene unas nuevas mecánicas actualizadas y modernizadas, pero que ofrece la oportunidad de jugar al Colosseum clásico con las reglas que existieron en su día desde el principio, sin cambiar ni una sola cosa al margen del aspecto gráfico que vais a ver a continuación. Hay algunas decisiones temáticas que se han tomado en esta nueva edición que yo creo que le vienen muy bien y que vamos a discutir al final de esta previa. Pero primero voy a enseñaros un poco qué es lo que os vais a encontrar o de qué va este Colosseum. Para los que no lo conozcáis, este es un juego que se publicó al principio por Days of Wonder y luego lo tuvo Tasty Ministerial Games. Ha ido recorriendo varias editoriales y es uno de estos clásicos que se ha jugado mucho y que siempre se ha jugado con las mismas reglas hasta ahora, pero en esta nueva edición, como os digo, tiene algún que otro cambio. Un recorte de las rondas, un mayor desarrollo en cada una de las rondas, pero como digo, os voy a explicar cada una de las cosas que ocurren. Estamos hablando de un juego euroclásico con mecánica de subastas, colecciones, un toquecito económico y una particularidad muy curiosa, que es que los puntos de victoria, que aquí se llaman acclaim, son iguales a la ronda en la que puntúes más. Supongamos, en la ronda número 1 yo puntúo 25, que es un número al azar, en la ronda número 2 yo puntúo 15, seguiré teniendo una puntuación de 25 y en la ronda número 3 puntúo 35, mi puntuación total será de 35. O lo que es lo mismo, nuestra puntuación final será igual a la mejor puntuación que hagamos en cada una de las rondas. Y en estas rondas lo que vamos a hacer al final de ellas es hacer un gran espectáculo, ¿no? Y este espectáculo es el que nos va a dar la puntuación. Entonces vamos a enseñaros un poco cómo es el tablero, cómo son las fases y os explico cómo funciona el juego en general. Aquí tenemos el despliegue completo, tenemos una zona con monedas a cada uno de los lados, la zona con especialistas, los espectáculos de tier 3 que requieren 3 puertas, los espectáculos de tier 4 que requieren 4 puertas y los espectáculos iniciales que son de tier 2, que son los iniciales, que son los que están creados para el inicio. Cada uno de estos son distintos y siempre uno puntúa un poquito más que el otro, pero tiene una mayor cantidad de requerimiento. En estos espectáculos, lo voy a enseñar porque yo creo que desde aquí lo podéis ver, como os fijaréis, hay unos iconos que se corresponden a artistas o cosas que vamos a ofrecer. Y lo que vamos a buscar es que este set por completo esté hecho al final de la ronda. Y puntuaremos esta cantidad de puntos menos una cantidad de puntos que se nos va a restar a medida que cumplamos menos veces los requerimientos de aquí. Por ejemplo, este nos pide 2 caballos y 2 leones y si yo tuviera todo puntuaría 9, pero si me faltase uno de ellos pues puntuaría 7, ¿vale? De manera que lo podemos seguir haciendo y puntuando. En cada una de las rondas tendremos la posibilidad de puntuar uno y solo uno de estos espectáculos. Empezamos con 2 y vamos a ir eligiendo y consiguiendo más a lo largo de la partida. ¿Qué más tenemos? Tenemos la zona y tablero central. En el tablero central tendremos nuestros marcadores de columnas que los vamos a utilizar para cuando hay estos marcadores de columnas de resina, que los vamos a utilizar para cuando hay una puja en la parte central, marcar quién se la lleva si no es su turno. Tendremos unas losetas que van a estar a disposición de la subasta, los personajes, que tendremos 3 tipos de personajes, los senadores, los diplomáticos, de hecho es senadores, diplomáticos y el emperador, que de hecho el emperador está aquí, es este amarillo, que está bastante más adornado, que como veis está creado en resina. Y además de eso, las puertas de entrada. Y tendremos la posibilidad de que haya un templo en esta posición, que ya os explicaré un poco cómo funciona o para qué utilizaremos este templo. Voy a volver a colocarlo todo. ¿Cómo funciona el juego? Muy sencillo. Empezaremos con 5 fases en cada una de las 4 rondas de juego. Y todas las fases son iguales. La primera fase va a ser la fase de adquisiciones.
cada una de estas primeras fases vamos a poder hacer dos adquisiciones. ¿Qué podemos adquirir? Promotores, que son estos marcadorcitos de aquí. Los promotores van a hacer que a medida que los acumulamos en nuestro tablero personal nos den más 5 puntos de victoria cada vez que hagamos una representación. También podremos comprar el templo. El templo nos va a afectar al movimiento de las personalidades. Lo pondremos aquí, nos costará 5. Los promotores nos costarán 7. Además de eso, podremos comprar cada una de las representaciones que hay. Si os fijáis, todas estas tienen un precio de compra que pone aquí. Esta, por ejemplo, es 25. Y unos requerimientos que vamos a tener para representarla. Entonces, para pagarla tendremos que ganar esa cantidad pagar esa cantidad de dinero. Es importante saber que empezamos con 30 monedas al comenzar la partida. La cuarta adquisición es poner una puerta, que podríamos poner una puerta del mismo color. Si os fijáis, las puertas están intercambiadas de color porque se hace un draft de posiciones. Pero si yo, siendo el rojo, quisiera poner una puerta más, vamos a ponerlas así para que las veáis. Son unas puertecitas de resina. La podría poner adyacente a esta posición o adyacente a esta posición, y en lugar de 2 puertas ya tendría 3 puertas de entrada al Coliseo. Estas puertas nos sirven o nos interesa tener cuantas más mejor, porque cuantas más personalidades podremos atraer, y estas personalidades nos van a dar puntos. Entonces, vuelvo a repetir, fase 1, lo que vamos a hacer es hacer adquisiciones. ¿Qué adquirimos? O adquirimos un templo que nos permite gestionar el movimiento de las personalidades, o adquirimos un promotor que nos cuesta 7 y nos va a dar 5 puntos de victoria cada vez que hagamos una representación, o nos llevamos una de estas obras, o vamos a adquirir una puerta y vamos a aumentar. Por cierto, las puertas cuestan 10 de pasta, ¿vale? 10 de dinero. Una vez que pasemos a esta fase, vamos a pasar a la fase número 2. La fase número 2 es la fase de subastas y adquisición de artistas. En esta fase, cada uno en su orden de turno va a elegir un grupo de artistas que se van a subastar. Si nos fijamos, aquí aparecen grupos de 3. Estos 3, estos 3, estos 3, estos 3 o estos 3. Entonces yo colocaría este busto en esta posición y diría que esta es la que se va a subastar. Podría empezar con una subasta de 0 y si todos los demás pasan, no pasa nada. Pero si quiero empezar, tengo que empezar mínimo con una subasta de 8. Me la podría llevar, y si me la llevo yo, que soy quien tiene el turno, no pasa nada. Pero si se la lleva otro, lo que hace es que ese otro paga y se guarda esta reservada. Y yo vuelvo a subastar y a elegir en mi turno otra. Pues elijo esta. Si nos fijamos, hay algunas que se llaman balatros, que son estos de aquí, que nos da la oportunidad de tener una ficha que es comodín. Esta la volvemos a subastar. Yo pujo 8, otro puja 9, yo paso, el resto de la mesa pasa, pues se la lleva el crema. Y ahora yo puedo volver a subastar. Y ahora elijo esta de aquí. Vale, una vez que elijo esta de aquí, yo pujo 8, nadie más se la quiere llevar, pues yo me la llevo. En el momento en el que yo me la llevo, el negro se va a llevar estas 3, el crema se va a llevar estas 3 y yo me voy a llevar estas 3. Entonces las vamos a vaciar. Cada jugador se va a llevar las suyas, las va a colocar en su zona de juego, que yo no lo voy a hacer ahora mismo porque no es necesario. Y lo que vamos a hacer es sacar de aquí otras 3 para cada posición, ¿vale? Colocamos aquí, aquí, y ahí lo tenemos. Y ahora sería el turno del negro de subastar. El negro va eligiendo en cada una de las posiciones. Supongamos que el negro se la lleva y nadie más puja porque no tenemos dinero. Pues el negro se va a llevar estas 3 y se rellena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es tu turno y tú te llevas una de subasta, se acaba esa fase de subastas ahí. Si los demás siguen pujando y se van llevando las subastas de alrededor, seguimos pujando hasta que el que manda en la subasta se haya llevado una, o hasta que todo el mundo pase. Y esto es lo que ocurre en cada una de las rondas de esta fase de subasta. Vamos a pasar de esta fase de subasta a la fase número 3. La fase número 3 es la fase de negociación. En la fase de negociación lo que vamos a hacer es intercambiar. Y esto es muy curioso también porque los intercambios se hacen por orden de turno. Siendo el rojo el orden de turno, el rojo va a poder intercambiar lo que sea con el resto. Lo normal es que intercambiemos los setas de artistas. ¿Por qué?
yo tengo losetas de artistas que quiero y que a lo mejor no tengo para representar y otros tendrán otros tipos de losetas, entonces vamos a intercambiar. ¿Cómo se hacen los intercambios? Como quieras. Los puedes hacer losetas por dinero, losetas por cualquier cosa que haya en el juego, no hay ningún tipo de límite. Una vez que hayamos hecho esto y en mi turno solamente puedo negociar yo. Los demás pueden negociar contigo, pero no pueden negociar entre ellos. Sí se pueden prometer cosas, pero no son vinculantes. Negro me ofrece a mí darme una loseta amarilla por un caballo, pero Crema le dice que tiene un caballo, pero que además, como sabe que necesita un león, que se lo va a ceder después. El negro dice que no lo quiere, o sea, que no quiere mi intercambio y que se espera su momento para intercambiar. Entonces, yo no negocio con el negro, negocio con otro cualquiera y una vez que sea el turno de la persona que tiene el impresario negro, va a negociar y es posible que ese trato que ha hecho con el Crema ya no se cumpla porque no es vinculante. Entonces vamos a hacer turno de mi negociación, de la del impresario negro, Crema, azul, se acaban las negociaciones. En ese momento que se acaban las negociaciones y en orden de turno, lo que vamos a hacer es tirar los dados. Tenemos los dados que, como veremos, llegan de números de 2 a 6 y hay un número que tiene una cara que tiene de 1 a 3. Tiraremos los dos, ¿vale? Vamos a poner esto así, de 1 a 3, ¿vale? Y a mí me ha salido un 6 y una cara de 1 a 3. En este mismo momento, yo que soy rojo, podría elegir hacer una de 6 y una de 1 a 3. Pues os explico un poco cómo funciona. Lo primero, si hubiera tenido los números enteros se convierten de 1 al número que haya. Así que este 6 sería de 1 a 6, pero no tengo el templo. Voy a mover de 1 a 3. Os explico cómo lo haría yo. Como lo haría sería que movería este de aquí en esta posición, 1, 2, 3, ¿vale? Porque recordad que los quiero dentro de mis puertas. Y 6, voy a mover esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si os fijáis, aquí caigo dentro de una ficha de Aquilae. Estos son los Aquilaes. Los Aquilaes los podemos cambiar por varias cosas, pero una de las cosas que podemos hacer es descartar uno para hacer un movimiento de 1 a 3 en sentido horario o antihorario. Entonces, me gastaría el Aquilae, lo devuelvo a la reserva que hay aquí y además puedo mover este de aquí. Entonces haré 1, 2, hacia atrás, de 1 a 3, y tendría los dos dentro de mis puertas. Tengo a un diplomático y a un senador dentro de mis puertas. Ahora llega la hora de contar cómo voy a cumplir cada uno de mis espectáculos. Vamos a suponer que dentro de mis espectáculos yo tengo lo que necesito, que es 2 caballos en este. Sí, perfecto. Vamos a hacer 2 caballos y vamos a hacer 2 leones, que tengo un balatro y un león. Y de hecho, vamos a hacer que tengo otro caballo. ¿Vale? Voy a pillar a ver si hay otro caballo por aquí. Tengo 3 caballos. Si tienes 3 o más de un tipo de artista o de representación, te vas a llevar el especialista, que es esto de aquí, y lo vas a colocar en la zona de especialistas. Y ahora llega la hora de contar cuántos puntos voy a hacer. Si esta es mi primera representación, no me llevo nada. Si hubiera hecho alguna representación antes, me llevo 5 puntos extra. Esta me da 9. Como es la primera, no me llevo los 5 puntos extra, pero me llevo los 9. Lo he completado todo, no descuento nada. Además tengo un especialista que me da 4 cada especialista. Además tengo dentro un diplomático que me da 3 y tengo dentro un senador que me da 5. Entonces son 8 y 9, 17 y 4, 21. Y además he tenido la oportunidad de comprarme en la primera ronda, solo te puedes comprar uno por ronda, de comprarme en la primera ronda un promotor que me da 5 más. Entonces son 9 y 4, 13 y 8, 21 y 5, 26. Eso me lo cobro en dinero que voy a tener para la siguiente ronda. Marco mi puntuación, yo soy el rojo, marco mi puntuación en 26, creo que he dicho, si no me equivoco, sí, en 26 y esa es la puntuación que tengo. Y además estoy obligado a descartarme una de las fichas que he utilizado para representar. Entonces, uno de mis caballos se va fuera o uno de mis leones. Elijo que se vaya uno de mis leones. León fuera y lo descartamos. Y esto va a ocurrir con todos. Luego él va a mover y va a puntuar. Aquí van a mover y van a puntuar.
Aquí van a mover y van a puntuar. Y todos nos vamos a descartar de una loseta. Vamos a suponer que azul hace 18, el crema hace 21 y el negro hace 23. Vale, una vez que todos nos hayamos descartado, el que queda el primero se va a llevar un +3 para la siguiente representación. ¿Vale? Quien quede el primero, que en este caso sería yo. Quien quede el último tiene el derecho de robar una loseta al oponente que ha quedado el primero. En este caso sería a mí y en este caso me lo robaría el azul. Que el azul seguramente me quitaría el balatro, que es comodín, que sirve para todo. Pasaríamos a la siguiente ronda. Y esto es todo lo que va a ocurrir durante 4 rondas. Mejoramos en la primera fase. Hacemos subasta en la segunda. Hacemos negociación en la tercera. Hacemos la puntuación y una vez que hemos hecho la puntuación, llega el espectáculo final, el cierre y clausura de espectáculo, que es en el que cobramos el dinero y quien ha quedado el último elige, o sea, le roba una loseta a quien ha quedado el primero. Importante, también quien queda el último elige quién va el primero en la siguiente ronda, que es algo que puede ser medianamente importante a lo largo de la partida. Y esto es el juego, a grosso modo, a lo largo de diversas rondas. Tened en cuenta que vamos a poder hacer dos representaciones. Podemos repetir, pero no te interesa repetir, y vamos a poder hacer 2 representaciones. Esta representación ya me da 11. Si nos fijamos, probablemente tendría uno de estos más y además tengo 5 extra. Así que muy probablemente 9 puntos extra, de 9 a 10 puntos extra en la segunda ronda lo iré haciendo. Y cada vez haces mejores representaciones que te ayudan a conseguir o ir mejorando en el nivel de puntuación. Si tengo 2 distintas representadas aquí, en la ronda 3 voy a hacer más 10, más lo que me saque de los promotores, más lo que me saque de los artistas especialistas. Bueno, al final lo que vamos a ir consiguiendo es que lo natural sea aumentar el número de puntos que te llevas y además muy necesario porque es la única manera de conseguir dinero para ir mejorando cada vez más. Pues esto es todo lo que podemos encontrar. De hecho, aprovecho y cambio la cámara. Esto es todo lo que podemos encontrar en Colosseum. ¿Qué es lo que se diferencia de la anterior ronda, de la anterior versión? De lo que se diferencia de la anterior versión es que en la anterior versión duraba 5 rondas, ¿vale? Y en cada ronda solamente hacías una mejora. Total, tenía una mayor duración y daba mayor protagonismo a la subasta, pero em, daba menos protagonismo al desarrollo. Antes hacías 5 desarrollos a lo largo de toda la partida, ahora haces 8 en un periodo más corto de tiempo. Además, era complicado de equilibrar, tener una carrera de progresión constante, porque evidentemente no te llegaba a todas las rondas para ampliar las puertas, que antes no eran puertas. Han cambiado el concepto de gráfico de cómo es el juego, porque antes era una ciudad en la que había distintos coliseos que se iban aumentando, ahora somos como representantes que estamos al cargo de las puertas del mismo coliseo. Creo que queda bastante bien temáticamente y buscamos que las personalidades importantes de Roma entren por nuestras puertas, etcétera, etcétera. Creo que tiene un punto bastante interesante de esa forma. Además, han cambiado algunos detalles en la subasta. Había unas losetas antes que eran un poco distintas a estas, alguna, pero que podéis utilizar o aprovechar en esta nueva versión. Pero no hay mucho más que rascar. Como veis, es un euro sencillo, con alta interacción, en el que la negociación y la subasta es una parte imprescindible. Disfrutar si es el tipo de juego que queréis. Y la verdad es que a mí es un juego que me ha gustado mucho. Os comentaré que yo he tenido oportunidad de jugarlo un montón de veces porque en parte del desarrollo, bueno, en gran parte del desarrollo pude participar. Siempre lo he disfrutado, pero desde el primer momento en el que tuve la oportunidad de enseñárselo a gente conocida que tiene una perspectiva más desde fuera del propio juego, ha funcionado muy bien. Lo jugué a 3, funciona bien, aunque es bastante mejor a 4. Lo he jugado a 4 en físico 2 veces, que me parece que va a las mil maravillas en cuanto a duración, en cuanto a tensión a lo largo de la partida. El sistema de puntuación que solamente cuente lo que haces mejor hace que
tengas como una cierta sensación como de bola de nieve a lo largo de la partida, pero que es bastante más fácil de evitar que en un juego en el que vayas acumulando puntuaciones. Y por otro lado es bastante traicionero porque alguien puede ir el primero durante toda la partida o la primera durante toda la partida y hacer una última ronda que se le atasque por los robos de los setas de los demás, por lo que va ocurriendo, que lo ponga bastante más difícil. No tienes tanto control de lo que ocurre durante toda la partida, pero sí puedes hacer un control de daños lo suficientemente interesante como para que sea pues divertido de jugar y no se convierta solamente en una carnicería o caos en el que solamente el azar o lo que hacen los demás influye. Otra cosa es qué es lo que pasa con la campaña. Vamos a hablar un poco de si conviene entrar en la campaña, si no conviene entrar en la campaña desde mi punto de vista. Yo era un convencido de que la edición retail era más que suficiente, pero sí es verdad que en la campaña Fantasia ha dicho que iba a regalar varias cosas que no iban a estar en retail. Y esto me hace pensar un poco que probablemente las unidades que lleguen de estas cosas sean más limitadas. La oportunidad de conseguir las piezas de resina en lugar de las de madera, aunque las de madera están muy bien y están serigrafiadas y son muy chulas. Además, la oportunidad de conseguir algunos pequeños añadidos, como que las puertas no sean solo un arco de madera, sino que estén serigrafiadas. Creo que esto no va a pasar en la retail y algunos pequeños detalles más que creo que van a hacer que la parte que tiene que ver con el Kickstarter, en este caso con la campaña de GameFound, sea más interesante si de verdad os apetece deluxificarlo. No vais a encontrar una enorme diferencia en cuanto a mecánicas, si el juego va a ser el mismo, y, y sinceramente creo que es una buena oportunidad para meteros si os apetece tener una versión más deluxificada del juego. Como ves, ocupa una cantidad de mesa interesante, pero yo tengo una mesa que tiene unos 72, 73 centímetros de anchura, que es un problema, y funciona y puedo hacer una partida a 4, incluso podría colocar una partida a 5 sin ningún problema, que a día de hoy es muy complicado. Si es verdad que todo lo que hay alrededor del tablero, estas zonas de aquí, os las enseño. Estas zonas de aquí parece que ocupan muchísimo, pero es una manera excelente de tener toda la información de espectáculos que tenemos a nuestra disposición encima de la mesa. Y creedme que cuando llega la tercera y la cuarta ronda es muy importante tener esta información sobre la mesa y no tener que ir mirando las losetas, etcétera, etcétera. Además tienes todo lo demás muy al alcance, la disposición yo creo que es interesante. Podrían haber reducido un poquito más el tamaño del tablero, pero yo creo que aún así no es abusivo. Además, en la campaña, otra cosa que sí se puede conseguir, que no sé si va a llegar a retail o si llega a retail, muy seguramente estaremos hablando de un precio en retail más alto o una expansión, es que lo podríais llegar a jugar a 6. Yo no lo he llegado a jugar a 6 nunca, lo he jugado a 5 funciona bien, lo prefiero a 5 que a 3. Y no sé si a 6 sería demasiado, si os digo la verdad. Pero si queréis esa oportunidad o en vuestro grupo funciona o soléis jugar a 6, creo que es una excelente oportunidad aprovechar en la campaña porque seguramente todos estos añadidos os salgan gratis. Bueno, al final es una reimplementación de un clásico que desde mi punto de vista respeta las mecánicas del original un montón, que podéis jugar las mecánicas del original si queréis, que tiene un punto de interacción muy alta, de comida de oreja, de drama, de lloro, etcétera, etcétera, que lo hace muy especial y distinto a los euros que estamos viviendo últimamente más modernos, que tienen más que ver con una mecánica. Ya habéis visto que yo creo que he explicado al detalle cada una de las cosas que ocurren durante la partida. Puede que haya un par de cosas que me deje por el camino, pero todas las mecánicas están explicadas. En 10 minutos todo lo que haces en el juego lo puedes explicar y lo puede entender casi cualquiera. Las mecánicas son ligeras, hacerlo bien no es tan sencillo, tiene un punto de complicación. Los artistas extras, entrar y llegar bien o saber qué es lo que tienes que hacer en las subastas, tiene
tiene su miga. Además, si nos fijamos en el desarrollo de cada uno de los espectáculos, mientras que al principio las losetas iniciales, que son con las que empezamos, son suficientes para hacer representaciones y poco a poco se van incluyendo losetas que solo podemos robar a lo largo de la partida, en las últimas rondas cosas como los filósofos, que son las fichas blancas, los escupefuegos, y otros elementos o losetas empiezan a cobrar una importancia total. Y además tenemos que tener en cuenta que muchas veces es mejor llegar al 100% de una representación que no quedarnos por el camino en una representación enorme y luego perder 3 losetas, porque eso nos quitaría una gran cantidad de puntos que probablemente no nos compense haber ido a por algo tan grande, ¿no? Entonces está muy bien pensado cómo distribuyes el orden de turno, incluso, mira, otra cosa que voy a abrir un melón. Estas fichas que te dan +3 tienen un punto que hay bastante gente que comenta que generan bola de nieve. Tiene lógica sobre el papel, ¿no? Primera ronda la consigo, tengo un +3, la segunda ronda la consigo, tengo un +6, es como que me regalen un promotor con un +1, o sea, es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que exponerme a esto me hace perder 2 losetas, porque me van a robar 2 losetas y la mayoría de las veces me van a robar las 2 mejores losetas. Esto te pasa en tercera ronda y ya has perdido 3 losetas. Y sí, ya tengo un +9. Sí, pero da igual tener el +9 porque esas 3 losetas te pueden haber hecho mucho, mucho daño. He visto a gente ganar durante las 3 primeras rondas sin parar. Llevarte una está muy bien, ¿eh? Pero llevarte las 3 es algo que no quieres y que no te va a convenir. Sobre el papel puede dar la sensación de bola de nieve, pero las fases de subasta y las fases de negociación en las que cada vez te van a cerrar más la puerta van a autocompensar esta sensación de bola de nieve, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es las típicas mecánicas de juego viejuno para las que en muchos casos no estamos tan preparados o tan acostumbrados porque se autorresuelven por el propio elemento social detrás del juego al que estamos jugando. Creo que es una buena manera de explicarlo. Sin más, si os ha gustado, pues apoyad la campaña, tendréis toda la información posible en la web, que he dejado un enlace también abajo de todos los pledges y las cosas en las que podéis entrar. Si no, esperaos a Retail y probadlo, porque es un juego muy divertido, excepto que seáis así de piel finita y nos gusten que alguien se meta en vuestras propias estrategias, etcétera. No es mi caso. Yo disfruto de los juegos con alta interacción y agradezco que se rescaten juegos como este y que se vuelvan a editar con ediciones tan cuidadas y tan bien pensadas, porque la anterior era horrible, era un pie de un pie de Sasquatch, terrible. Entonces, bueno, pues espero que encontréis aquí algo que os haya llamado la atención. Si no, bueno, ya os he dado la información suficiente y además ya he tratado de rematar un poco los tips y casos en los que probablemente este juego no os pueda encajar. Si jugáis a 3 o menos, no lo recomendaría, aunque van a sacar un modo A2 y un modo solitario. Si sois muy recelosos de vuestras estrategias y nos gusta que los demás estén como tenéis un perfil muy matemático y muy de multisolitario, tampoco es vuestro tipo de juego. Y si buscáis juegos que sean extremadamente complejos o que sean sesudísimos, pues tampoco es el caso. Este en realidad es uno de estos juegos que está hecho por y para la diversión, que es disfrutable desde el principio hasta el final de la partida, que no se hace demasiado largo, sobre todo ahora con esas 4 rondas, y que está ahí pues para gente que disfruta otras cosas, ¿no? Sin más, creo que no me falta nada más. Os agradezco que hayáis llegado hasta aquí, si lo habéis hecho. Ya sabéis, le dais al pulgarcito, apoyáis, hacéis un comentario, cualquier tipo de pregunta o consulta. Este vídeo va a llegar a 2 días del final de campaña, pero sí es verdad que habrá un Pledge Manager abierto más adelante en el que podéis acceder y en este Pledge Manager lo podéis adquirir si os interesa. Va a salir en español por Maldito Games, que no lo había dicho, y en la propia campaña de GameFound lo podéis comprar en español, no está en inglés. Tampoco es que te sea muy dependiente del idioma, ni mucho menos. Me voy, lo dejo, lo cierro, nos vemos pronto, estaré por Twitch como siempre, espero que lo disfrutéis, ya sabéis que mis vídeos no tienen apenas edición
Quizá hago algún corte para que no sea demasiado largo, pero no tienen apenas edición en este caso. Así que si se ha hecho demasiado largo, lo siento, este no es vuestro canal. Yo no puedo hablar de un juego en 2 minutos, ni puedo, ni quiero, ni me apetece, ni es lo que voy a hacer. Así que nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Adiós, YouTube.